resumen más. Ya nos vamos acercando al final de este módulo y al final del trimestre. Ya están cerca, ya se ven ahí cerquita las vacaciones de Navidad, pero todavía nos quedan 2 sesiones presenciales que las vamos a dedicar ambas a literatura, concretamente a la literatura renacentista, a la literatura que se compuso durante el Renacimiento en España. Voy a dividir los contenidos en 2 bloques. En el primero, en el de hoy, pues voy a intentar explicar lo que los caracteres básicos, los caracteres generales de la literatura renacentista, y me centraré después en la novela en el que se escribió, que se compuso en España durante el Renacimiento, durante el siglo XVI. La siguiente sesión la dedicaremos al estudio de las 2 obras principales de la novela renacentista española, que son El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, y por otro lado El Quijote de Miguel de Cervantes. Hay más literatura renacentista, obviamente, pero bueno, como estamos reduciendo al mínimo los contenidos literarios, pues dejaremos para mejor ocasión el estudio de la lírica renacentista, por ejemplo, o de la prosa didáctica o del teatro renacentista. Así todo, en clase pues hemos visto algún poema, algún texto de Garcilaso de la Vega, y os he ido explicando pues algunas de las cuestiones básicas de la lírica del Renacimiento. Bueno, vamos a centrarnos ya, sin más dilaciones, en los caracteres generales del Renacimiento. Desplegamos, bueno, no sé si desplegarnos, vamos a enfocarlo mejor para tenerlo ahí. Vamos a ampliarlo un poco, así está. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el origen de lo que conocemos como literatura renacentista. ¿Dónde nace esta nueva forma de entender el arte, que es el Renacimiento, y cómo se desarrolla? El origen, como os indico aquí, está en Italia. El Renacimiento es un movimiento artístico que surge en Italia en el siglo XIV. Llegan las primeras manifestaciones de lo que ya no es del todo Edad Media y parece ya una nueva forma de entender el arte, con diferentes autores, fundamentalmente pues con Francesco Petrarca, con Giovanni Boccaccio y un poquito antes con Dante Alighieri. El origen, por tanto, en Italia, a finales o durante el siglo XIV y sobre todo en el siglo XV. En el siglo siguiente, en el siglo XVI, el Renacimiento viajará, las ideas renacentistas viajarán en primer lugar a esa zona del mundo que tenía una gran relación con Italia, que es España, ¿no? No debemos olvidar que buena parte de Italia estaba muy vinculada a la corona de Aragón, que se había unido a finales del siglo XV con Castilla para formar lo que hoy podemos llamar España. Todavía faltaría Navarra, etcétera. El caso es que entre Italia y la península ibérica hay una conexión cultural grande, ¿no? Intelectuales, artistas, comerciantes que viajan de una a otro país, de una a otra región. Y con las gentes que viajan de un lugar a otro, pues viajan también las ideas, las modas, las nuevas formas de entender el arte. Por eso a España será el primer lugar al que llegará el Renacimiento una vez que trascienda las fronteras italianas, ¿no? Que será ya en el siglo XVI, finales del siglo XV, pero sobre todo en el siglo XVI. Eso por lo que se refiere al origen. Por tanto, muy clarito el origen del Renacimiento en Italia en torno al siglo XV y la llegada a España pues a principios del siglo XVI. Durante todo el siglo XVI pues podemos hablar del Renacimiento en España. ¿Qué características define el Renacimiento? Es decir, ¿a qué llamamos Renacimiento en el mundo del arte? Yo lo he querido reducir ahí a 3 ideas básicas. La primera y fundamental es la que os indico aquí, que es la idea de antropocentrismo. Quiere decir eso, que en el Renacimiento se coloca al ser humano, antropos en griego, significa hombre, ser humano, en el centro de atención, frente a lo que había sido la literatura medieval o el arte medieval, periodo en el cual el centro de atención estaba focalizado siempre en Dios. Se dice que la literatura medieval
es teocéntrica o se define por el teocentrismo. Frente a eso, en el Renacimiento situamos al hombre, al ser humano, en el centro de atención, antropocentrismo. ¿De acuerdo? Esa sería la primera idea. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una idea muy importante, porque durante la Edad Media se había pensado que la vida humana era algo despreciable, que lo importante era ganar puntos, ¿no?, para lo que después valía de verdad, que era la vida eterna, el contacto con Dios, etcétera. Los renacentistas cambian el foco y dicen, no, los seres humanos como obra de Dios que son, como la obra más perfecta de Dios que son, deben ser nuestro centro de atención. Y con los seres humanos hablamos de sus ideas, sus conocimientos, sus pasiones, sus sentimientos, sus emociones. Fijaos la cantidad de nuevos temas que van a aparecer en la literatura renacentista que en la literatura medieval pues no eran tan evidentes. El tema del amor, del disfrute de la vida, de cómo mejorar las relaciones entre los seres humanos, incluso la sensualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque todo esto había aparecido ya de manera puntual durante la Edad Media, será en el Renacimiento el periodo en el que ocupe el centro de atención. El ser humano, lo humano como centro de la obra renacentista. Y como expresión fundamental de lo humano, sus sentimientos, su emotividad, su sensualidad incluso. Otra de las ideas que os he puesto aquí como características del Renacimiento es la idea de perfección. Los intelectuales y artistas renacentistas creían firmemente en que la perfección era posible, partiendo de la idea de que la perfección absoluta es Dios, y solo es Dios. Estamos en una época en Europa de marcada ideología cristiana, obviamente. Pero para los intelectuales renacentistas, siendo Dios la perfección absoluta, el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios puede alcanzar también esa perfección. Y esto será otra de las grandes distinciones entre el Renacimiento y Edad Media. En la Edad Media se creía que lo humano siempre era algo imperfecto, que no podía compararse nunca a lo divino. Los renacentistas piensan que los seres humanos pueden alcanzar la perfección, pueden estar muy cerca de la perfección. Eso llevó a los renacentistas a pensar en que había una serie de modelos que debían ser imitados en todos los aspectos. Un modelo ideal de hombre, que es el hombre de armas y letras, el hombre que es capaz de ser hábil en la vida de acción, como guerrero, como soldado, pero además ser un hombre intelectual, capaz de escribir, de componer, de pensar. Esa es la idea del hombre de armas y letras, el hombre de acción, pero además el hombre de cerebro, el hombre de intelecto, y reunir esas dos facetas. Algunos autores renacentistas se empeñaron en convertir sus vidas en eso. Por ejemplo, Garcilaso, que fue un soldado del emperador Carlos V, pero además pues tiene una obra lírica importante, y como él pues tantos otros. Modelo, por tanto, de caballero, del ideal de hombre. También existe un modelo ideal de mujer, una mujer a la que se describe como un ser perfecto, de una belleza casi codificada, ¿no? Estas mujeres que vemos en los textos renacentistas son mujeres siempre iguales, con el cabello dorado, con la piel blanca, con las manos pequeñas y delicadas, el cuello largo. Es o simboliza la perfección. ¿Eran las mujeres del siglo XVI así? Pues evidentemente había algunas que eran así y otras que no eran así. Por lo mismo que es evidente que había hombres capaces de unir las armas y las letras y otros que no. No se trata de reflejar la realidad, sino de reflejar un modelo que debe alcanzarse. Modelo de mujer, modelo de hombre, modelo de gobernante. Modelo de gobernante, el gobernante que no busca su propio interés, sino el interés del pueblo, el interés del Estado, y a ello aplica toda su vida.
modelo de perfecto cristiano, bueno, en definitiva modelos de casi todo, porque los renacentistas pensaban que existía la perfección, que se podía alcanzar la perfección. Modelos también en literatura. Los renacentistas pensaban que la perfección en el terreno del arte literario había sido alcanzada por los escritores clásicos, los escritores griegos y romanos, y convierten esos escritores en el modelo a imitar. Los autores renacentistas intentarán con sus obras imitar las composiciones de autores romanos como Virgilio, como Horacio, como Ovidio, o de griegos como Sófocles, etcétera, ¿no? Intentarán revitalizar los géneros y las formas literarias que ellos ya cultivaron. Por eso, de hecho, se le llama renacimiento. Se piensa que es un volver a nacer de las literaturas clásicas después de ese largo paréntesis que supuso la Edad Media. Esa idea de perfección, de modelo de perfección en el terreno literario, nos llevaría a la última de las características que os he colocado aquí, que es el clasicismo. Los autores renacentistas admiran profundamente la antigüedad clásica, la pintura, la arquitectura, la escultura, la literatura de la antigüedad clásica, e intentan imitar esas formas clásicas, esos modelos clásicos. Intentan recuperar la forma de escribir de los autores griegos y romanos, sobre todo romanos. Bueno, pues estas serían las tres características principales, ¿no?, del Renacimiento. Aparte, os he puesto aquí otro carácter que a mí me parece esencial, que son los temas a los que se dedica la literatura renacentista. Lo despliego. Fijaos, os he puesto aquí cuatro temas básicos de la literatura del Renacimiento, pues evidentemente hay algunos más, pero los esenciales. El primero es sin duda el tema amoroso, sobre todo en el terreno de la lírica y del teatro. El amor, pero el amor entendido como lo entienden los renacentistas. Me voy a pasar a otra pantalla para intentar explicaros cómo entiende el amor el autor renacentista. Bien, tenéis aquí en esta pantalla, bueno, el amor en el Renacimiento y tres figuras: Dios, la amada y el amante, que son los tres personajes fundamentales en el tema amoroso del Renacimiento. ¿Qué es Dios? Evidentemente Dios para los renacentistas es el ser supremo y está adornado por dos caracteres fundamentales. Dios es la bondad absoluta a la que el ser humano no puede acercarse del todo, y es también la belleza absoluta. Ese sería Dios. La amada, para los renacentistas, está adornada con virtudes y con algún defecto. ¿Cuáles son las virtudes de la amada? Bueno, las virtudes de la amada son, por un lado, la honra, y por otro, la belleza física. Honra y belleza. Fijaos, para los intelectuales y artistas del Renacimiento, la amada es vamos a poner aquí una flechita que los una, es un reflejo de Dios. La amada es el reflejo de Dios. Por eso, la bondad de Dios en la amada se refleja en su honra, lo ponemos aquí, y la belleza de Dios en sus poemas se refleja en la belleza física de la dama. Lo voy a poner por aquí abajo. La amada, por tanto, como un reflejo de Dios, como la imagen de Dios en el espejo, ¿vale? Por otro lado están los defectos. Bueno, estamos aquí con la belleza. La belleza de la amada renacentista es una belleza canónica, es una belleza codificada. Es una belleza en la que intervienen... Voy a quitar esto de aquí, que igual estorba un poco. Lo voy a poner por aquí arriba. Aquí. Ahí queda mejor. Esta belleza de la amada renacentista se manifiesta en tres rasgos físicos fundamentales. No hay amada renacentista que no tenga el cabello dorado, el cabello que se compara con el oro, el cabello rubio. No hay amada renacentista que no tenga la piel blanca, el rostro blanco, si acaso con un leve contraste
con el rosa de los pómulos, ¿no? De la piel sonrosada de los pómulos, y no hay amada renacentista que no tenga el cuello largo, ¿no? Sobre el que sirve un poco como pilar que sostiene la cabeza. Esto es lo que llamamos el canon de belleza renacentista. Una mujer adornada por estos tres rasgos físicos que os he indicado. Bueno, eso simboliza, para la literatura renacentista, simboliza la belleza absoluta de Dios. Es un símbolo, no es real. Es decir, estas amadas que nos aparecen descritas así en los poemas renacentistas, no quiere decir que los poetas solamente estuvieran enamorados de mujeres con estos rasgos físicos, no, ellos están enamorados de una idea que es la idea de la mujer como reflejo de Dios. Pero la amada, además de esas virtudes, honra y belleza, tiene un defecto, un único defecto, que es la indiferencia. ¿Indiferencia hacia quién? ¿Hacia todo el mundo? No, indiferencia hacia quien la ama, hacia el amante, ¿vale? Indiferencia hacia el amante. Esos serían los caracteres que definen a la amada, a la dama, a la mujer amada. El amante, que es el tercer elemento, ¿no? Bueno, el amante se caracteriza pues por dos rasgos. Primero, porque es poeta, es decir, es capaz de escribir poemas, de dominar la palabra para escribir poemas. Y en segundo lugar, es un sufridor, es una persona que sufre de amor. Ojo, que sufre de amor y le gusta sufrir de amor, es un poco masoquista. Le gusta sufrir porque entiende que eso lo purifica, lo hace mejor persona. El amante siente por la amada, vamos a poner aquí una flecha, siente por la amada adoración. Vamos a ponerlo por aquí arriba para que no estorbe. Adora a la mujer porque en realidad está adorando a la mujer como un paso intermedio para adorar a Dios. El amante intenta llegar a Dios, es decir, a la bondad absoluta y a la belleza absoluta, a través de la mujer, que es el reflejo de Dios. El amante no ve a Dios, pero sí ve a la dama, a la amada, y en ella ve la imagen reflejada de Dios. Bueno, es un poco complejo, pero estas son las relaciones amorosas que se establecen en el Renacimiento. Ideas principales. La mujer es entendida como un reflejo de Dios. La mujer tiene como virtudes principales su belleza física y su honra, y como único defecto su indiferencia. La amada no corresponde al amante, lo cual provoca el sufrimiento del enamorado, y con el sufrimiento la escritura poética. Los poemas, la lírica del Renacimiento es una lírica siempre del sufrimiento, del dolor de amor. Bueno, esto es el tema amoroso, que es el tema principal en la literatura renacentista. Otros temas que nos encontremos, bueno, pues el tema mitológico será otro de ellos. La mitología son pequeñas historias que griegos y romanos utilizaron pues para explicar los misterios del mundo, el origen del universo, las relaciones entre los seres humanos, etcétera, a través de historias en las que intervenían dioses, seres humanos, el Olimpo, que si Venus por aquí, que si Zeus por allá, que si los titanes, etcétera, etcétera. Bueno, pues los renacentistas no es que crean en esos mitos, obviamente son profundamente cristianos, pero sí utilizan esos mitos por el sentido que pueden tener, dotándolos de nuevos sentidos pues para expresar sus pasiones amorosas o su forma de ver el mundo. La mitología, por tanto, será un tema importante en la literatura renacentista, y además una forma de hacerle homenaje a esa literatura clásica, como hemos visto antes, que tanto admiran ellos. Junto con el amor, junto con la mitología, la naturaleza. La naturaleza, que es entendida por los renacentistas como obra perfecta de Dios, como perfección. La naturaleza, para los autores del Renacimiento, es un lugar de paz, un lugar donde se puede ver la creación divina. Es una naturaleza que se presenta en los textos renacentistas también
de manera simbólica. No nos hablan de un campo en el que hay avispas que no pueden picar, no, nos describen un campo, un escenario natural, en un tiempo de eterna primavera, con unos riachuelitos de aguas cristalinas, donde hay siempre sombra, donde no hace calor ni frío, donde hay unas ovejitas, ¿no?, que pasen y unos pajaritos que cantan, y que es un lugar, decían ellos, ameno, un lugar hermoso. Es un tópico literario que es el tópico del locus amoenus. Es una naturaleza idealizada que simboliza paz, que simboliza perfección. Esa será la naturaleza renacentista que encontraremos en los textos del Renacimiento. Y el último tema que os he colocado por aquí es el tema moral, el tema de las relaciones humanas, cómo comportarse ante la vida, qué es el bien, qué es el mal, cómo relacionarnos unos con otros. Bueno, la mayoría de los textos renacentistas nos hablan del tema moral en positivo. Hay en cambio otros textos renacentistas, como es el Lazarillo de Tormes, donde se enfrenta a la cuestión moral, a la cuestión del honor, de la honra, del comportamiento de una manera más irónica, de una manera más crítica, como veremos el próximo día. Bueno, pues estos son los caracteres generales de la literatura renacentista. Vamos a volver atrás, cierro esto y me voy ya a la segunda idea, que es la idea de la novela renacentista. Dentro de los géneros literarios, hoy me quiero centrar en la novela del Renacimiento. Fijaos, en la novela renacentista hay dos tipos. Uno, que vamos a llamar novela idealista. ¿Qué es la novela idealista? La novela que embellece la realidad, que no nos presenta el mundo tal como es, sino tal como el autor querría que fuese. Un mundo embellecido, un mundo mejor de lo que es. Frente a eso estaría la novela realista, que nos presenta la realidad tal cual es. Dentro de cada una de estas formas, de novela idealista o de novela realista, podemos encontrar en el Renacimiento diferentes modalidades de novela. Por ejemplo, dentro de la novela idealista tenemos la novela de caballerías. Es una novela protagonizada por caballeros, es decir, personajes de las clases altas que ponen su espada y su valor pues para hacer el bien, al servicio del bien. Se mueven por amor, por el amor a la dama, ¿no? Por conquistar a la dama, ellos ejecutan acciones asombrosas y viven para ello pues una serie de aventuras. Por tanto, personajes caballerescos, tema amoroso y temas de aventura serían las tres ideas fundamentales que definen los libros de caballería o novelas de caballería. La más importante de todas, El Quijote, que es una novela de caballería que romperá, que acabará con las novelas de caballería. Lo veremos el próximo día. Después tenemos la novela pastoril. En la novela pastoril los personajes, los protagonistas son pastores, pero no pastores reales, de esos que van persiguiendo ovejas y que llevan un perro, no, son unos pastores idealizados, unos pastores que hablan muy bien, que componen poemas, componen canciones, que simbolizan la paz, que simbolizan la perfección, que simbolizan al hombre cercano a Dios, al hombre cercano a Dios, los pastores. Esos pastores sufren pues pasiones amorosas. El amor será será también el tema principal de la novela idealista. Y además esos amores y esas relaciones se producirán en un entorno natural, en una naturaleza idealizada. Recordad, esta de naturaleza de eterna primavera, del riachuelito, del prado verde, de la sombrita, de los pajaritos y las ovejitas. Naturaleza idealizada. Y después tendremos otra modalidad que os he puesto aquí, que es la que es la novela morisca. La novela morisca está protagonizada también por caballeros, pero por caballeros cristianos y moros. Caballeros cristianos y moros que viven pasiones amorosas y que se desarrollan en una guerra concreta, que son las guerras del final de la Reconquista, las guerras del siglo XV en España. Esas guerras que se desarrollaron en la frontera entre el último reino musulmán, el reino de Granada, y el reino de Castilla, esa frontera que estaba situada pues en la provincia de Málaga, entre Málaga, Córdoba y Sevilla, la región, la comarca en torno a la Antequera, etcétera. Bueno, pues estos caballeros cristianos y moros tendrán pasiones amorosas y todo eso en ese contexto de guerra. Perdón otra vez.
Bueno, estas serían las tres modalidades principales de lo que llamamos novela idealista. Lo fundamental, la idea de que la novela idealista es esa novela que embellece la realidad. Frente a esto está la novela realista. La novela realista, que es la que nos muestra la realidad tal cual es. Dentro de la novela realista solamente hay una modalidad en el siglo XVI, que es la novela picaresca. Tres ideas para definir la novela picaresca. La primera es el protagonista. El protagonista es un pícaro. Fijaos, en las demás modalidades los protagonistas son o caballeros o pastores idealizados, ¿no?, que serían equivalentes a los caballeros. El pícaro es una persona del pueblo llano, pobre, sin honra, que su principal interés es comer o mejorar su condición económica, su condición social. Es un superviviente, es un ladrón, a veces es mala persona, no es un personaje idealizado. El tema fundamental de la novela picaresca, a diferencia de las idealistas, que como hemos visto en todas de ellas era el amor, en la novela picaresca el tema fundamental son las relaciones sociales, el ascenso social, el intento de sobrevivir en un mundo adverso, ¿no? Y además la novela picaresca nos va a dar una lectura moral de la vida, ¿no? Cómo enfrentarse a la vida, a veces de una manera muy irónica, a veces cuestionando la moral de la época, la religión o el concepto del honor, etcétera. Esa sería la novela picaresca, que es la principal novedad que aparece en el Renacimiento en España y que pone las bases de lo que va a ser la novela moderna. Bueno, y hasta aquí la sesión de hoy, el vídeo resumen de hoy. Espero que os haya resultado de utilidad. Vamos a desplegarlo todo y vamos a ponerlo un poco más pequeño ahí para que entre todo. Espero que os haya servido y que os haya aclarado los conceptos. Ya sabéis que tenéis en la plataforma tenéis el esquema para imprimir y como siempre pues quedo a vuestra disposición para resolver las dudas que se os presenten. ¿De acuerdo? Pues nada, buenas noches y buena suerte.